Listo, ya empezamos. Bueno, nuevamente, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les tenemos preparado una actividad que es acerca de las novedades de Civil 3D en su versión 2026. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Santiago Borges, yo soy el especialista técnico para toda la parte de arquitectura, ingeniería y construcción de Autodesk para Next de Colombia. Entonces, básicamente hoy nos vamos a centrar en las principales novedades que tiene una de las herramientas más importantes de Autodesk, que es Civil 3D. Civil 3D como tal es una herramienta que está enfocada para todo el diseño de obras de infraestructura, proyectos viales, puentes, viaductos y demás, como lo estamos viendo en pantalla. Estas son algunas de las novedades y el enfoque que tiene esta herramienta hacia los usuarios con su versión 2026, que salió aproximadamente hace un mes y medio aproximadamente, pues vinieron algunas novedades y mejoras para digamos que todos los usuarios del ecosistema de Autodesk, sobre todo para los que utilizan esta herramienta. Bueno, estas son algunas de las eh, novedades que vamos a ver. Esta es parte de la agenda. Prometo no ser tan demorado, voy a intentar ser lo más didáctico y lo más preciso posible. La idea es que ustedes entiendan, digamos que sobriamente, de qué trata estas novedades, hacia dónde apuntan estas novedades y estas mejoras que Autodesk ha preparado para la versión 2026 de Civil 3D. Estas son algunas de las novedades que vamos a ver. No sobra aclarar, cualquier duda, cualquier inquietud, podemos levantar la mano, podemos escribirla por el chat. Yo voy a dejar unos espacios dentro de la charla para poder resolver las dudas o inquietudes que les puedan llegar a surgir. Entonces, si las quieren ir dejando las preguntas en el chat, las podemos resolver en estos espacios. O si cuando se habiliten esos espacios quieren abrir el micrófono, no hay ningún problema, lo pueden hacer y pues respondemos las dudas o inquietudes. La idea es que a ustedes les quede lo más claro posible con respecto a lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿vale? Bueno, una pequeña antesala. Como bien lo decía, Civil 3 es una herramienta que sobre todo está pensada para el desarrollo de obras de infraestructura, todo lo que tiene que ver con movimientos de tierra. Entonces, entendamos movimientos de tierra como todo lo relacionado con rellenos y excavaciones para nuestros proyectos. Entonces, ya sean excavaciones para una vía o rellenos para una vía, botaderos, por ejemplo, los botaderos o los rellenos sanitarios, como el relleno Doña Juana, son botaderos y son rellenos, que estos se pueden modelar y se pueden generar con herramientas como lo son Civil 3D. Es para que lo tengamos aquí presente. Civil tiene tres componentes fundamentales, uno que es el diseño de emplazamientos, que es toda la parte del modelamiento de un sitio, de una topografía, de un terreno. Tiene otro módulo que es la parte del diseño de obras lineales, entonces, módulo que nos va a permitir desarrollar carreteras, intersecciones viales, puentes, viaductos y demás. Y último módulo que está enfocado hacia el desarrollo de obras de hidráulica. Entonces, todo lo referente a obras sanitarias, como redes hidráulicas, redes sanitarias y redes de agua lluvias. Entonces, son los tres módulos principales con los cuales nosotros vamos a contar dentro de Civil 3D. Ahora, ya pasando con esta pequeña antesala, una de las primeras novedades, aquí tenemos la parte de análisis de drenajes. Entonces, análisis de drenajes es una herramienta que Autodesk ya tenía, pero que ha venido mejorando y que nos permite ahora digamos que mejorar en cuanto al diseño y en cuanto al análisis de diferentes elementos, como lo son, el video no bueno, ya se está reproduciendo, como lo son, por ejemplo, los estanques, los depósitos subterráneos, los canales abiertos, las captaciones de agua. Entonces, con esta herramienta nosotros ya previamente podíamos modelar y diseñar, pero ahora tenemos unas herramientas que nos permiten analizar de una mejor manera estos apartados. Entonces, esto hace que nuestro entorno de Civil 3D se conecte con servicios que anteriormente adquirió, como InfoDrainage. InfoDrainage es un programa muy conocido a nivel mundial que nos permite hacer un análisis mucho más detallado de las obras de drenaje y que Autodesk adquirió ya hace un par de años. Entonces tenemos aquí una conexión simultánea con InfoDrainage para poder generar análisis hidráulico de las diferentes obras de infraestructura que nosotros tengamos. Entonces, esto nos va a permitir que nosotros tengamos nuevas capacidades para el diseño de drenajes, el diseño de estanques, el diseño de canales y demás. También vamos a poder aprovechar diferentes métodos para medir las precipitaciones. Entonces, entendamos precipitación como las lluvias que nosotros recibimos. Entonces, estas lluvias tienen ciertos ítems para medirlas. Mediante estos ítems de medición, nosotros podemos agregar estas diferentes mediciones para incorporarlas en nuestros modelos y de esta forma poder determinar
cuáles son los datos que más nos sirven y también podemos ejecutar múltiples eventos, es decir, múltiples datos de diferentes lluvias en diferentes días. Entonces, podemos aprovechar toda esa información para posteriormente incorporarla en nuestros modelos. Y algo muy importante, pues que los usuarios que ejecuten esto van a tener la posibilidad de validar los resultados antes de validarlos o de aplicarlos a nuestro modelo. Es decir, yo puedo ejecutar una previa, por así decirlo, del modelamiento que yo estoy generando con los resultados y análisis que yo entiendo que puedo esperar. Y si es lo que yo estoy esperando, ya de esta forma puedo aplicar y ejecutar estos cambios a mi modelo. Es decir, los cambios no se aplican automáticamente, sino una vez yo los autorizo a mis modelos. Entonces, estas son algunas de las dinámicas que tiene este apartado para el análisis de drenaje. El segundo ya tiene que ver más que todo con la vista. De pronto, para las personas que no conocen a Civil 3D, Civil 3D tiene una interfaz muy similar, digamos que prácticamente igual a AutoCAD. Es una interfaz muy amigable y muy similar a lo que nos presenta AutoCAD. Son dos herramientas muy parecidas en cuanto a su gráfico interfaz. ¿Cuál es la diferencia? Pues que Civil 3D ya está enfocado hacia otro sector, como bien lo comentamos desde el comienzo, hacia otro tipo de proyectos. Entonces, Autodesk, los que ha mejorado o ha ahondado en la navegabilidad de nuestros proyectos. Entonces, aquí tenemos el Model Viewer. Con el Model Viewer nosotros vamos a poder generar una revisión 3D más fácil de nuestros proyectos y generándolos con un alto rendimiento. Entonces vamos a tener primero una navegación más rápida dentro del visor del modelo. Anteriormente con algunos modelos 3D que eran un poco más pesados, teníamos algunas dificultades en cuanto a la navegación. Ahora, con estas mejoras de su interfaz gráfica y sus modelos 3D, vamos a tener una navegación mucho más fluida y también más intuitiva, porque va a recibir o va a, digamos que a percibir más fácilmente los cambios que se generan de nuestros modelos. También vamos a poder generar más eficientemente el proceso del racionalizado para gestionar la visibilidad de nuestros objetos. Entonces nosotros vamos a poder determinar qué objetos son los que necesitamos ver, qué no necesitamos ver y bueno, cuál es la información que más nos concierne para analizar. ¿Esto por qué? Porque anteriormente los diferentes proyectos que se manejaban eran proyectos muy grandes. Ustedes podrán entender que, volviendo al ejemplo, Botadero Doña Juana, que es algo que se puede generar y administrar y modelar en Civil 3D, pues abarca un área inmensa. Entonces, de esta forma nosotros podemos determinar cuál es la información que necesitamos ver y vamos a tener una mejor percepción e intuición de los elementos que nosotros estamos manejando. Listo. Otro apartado que es muy importante, y esto ya montándonos hacia la nube de Autodesk, como algunos de ustedes sabrán, Autodesk tiene una nube que se llama la Autodesk Construction Cloud, como se conoce. Voy a colocar aquí el puntero, como se conoce por su sigla ACC. Entonces, ACC significa Autodesk Construction Cloud. Entonces, anteriormente, esta plataforma, o digamos que anteriormente, sino que inicialmente esta plataforma fue sobre todo pensada para los proyectos de vivienda multifamiliar, de vivienda, proyectos un poco más enfocados hacia la superestructura. Proyectos de infraestructura como las vías, digamos que los podíamos ver, los podíamos analizar, los podíamos coordinar, pero no de una forma tan eficiente. Entonces, ahora nosotros tenemos unas mejoras, una de estas mejoras se llama el Civil Tools, que es el visor de los documentos que nos permite revisar más eficientemente la infraestructura de nuestros proyectos. Entonces, con esto nosotros qué vamos a tener la posibilidad de tener información sobre las estaciones de vía. Recordemos que sobre una vía existe algo que se llaman los PK o los kilómetros, que así es como se conocen en los proyectos de infraestructura vial. Entonces tenemos el PK tal o el kilómetro tal, donde tenemos allí una obra para captación de agua, tenemos allí un semáforo, tenemos allí un puente, bueno, tenemos diferentes obras que van a acompañar nuestros proyectos de infraestructura vial. Entonces, con esta herramienta que se llama el Civil Tools, va a permitir que los usuarios puedan navegar, digamos que a lo largo de una geometría, dentro de un alineamiento central, mucho más fácilmente. Entonces, vamos a poder navegar más fácilmente sobre el desarrollo de nuestra vía y poder generar secciones sobre esa vía, poder saber cuál es la componente o cómo es que está compuesta nuestra vía, dependiendo de los espesores de la base, la subbase, la capa y demás, todos los elementos que nosotros
tenemos para una vía, vamos a poder determinarlos y analizarlos más fácilmente. Y también vamos a poder medir y etiquetar esos elementos y también etiquetar coordenadas, que es algo fundamental en los proyectos de infraestructura porque, como bien lo decimos, son proyectos muy grandes. Entonces aquí ya se tiene que manejar a nivel macro y la forma más ordenada de manejar esa información es mediante las coordenadas. Entonces son algunas de las novedades que tenemos en cuanto al visor o al revisor de diseño dentro de la Autodesk Construction Cloud, recordemos ACC, que se llama Civil Tools. Listo, tenemos otra mejora. Esto está más enfocado hacia el Project Explorer. Project Explorer es una herramienta que nos permite visibilizar y administrar más fácilmente la información, nuevamente, de proyectos de obra e infraestructura. Pero acá tenemos algunas mejoras con respecto a las obras ferroviarias. Es decir, nosotros con Civil 3D podemos no solo diseñar carreteras, sino que también ferrocarriles por donde van a transitar los diferentes medios de transporte, como puede ser un metro, puede ser un tranvía y demás. Entonces, con esta herramienta nosotros vamos a poder generar una mejor administración de la información. De igual forma, en las obras de infraestructura ferroviarias existen los PK, digamos que esos puntos de intersección, esos puntos de atención, donde nosotros vamos a tener que generar unos levantamientos de información para poderle hacer un seguimiento a la obra. Entonces, con esta herramienta que se llama Project Explorer, vamos a poder determinar más fácilmente dónde tenemos consolidada la información. Entonces vamos a poder determinar los valores que estamos calculando, ya sean en cuanto a cantidades, en cuanto a dimensionamientos, en cuanto a generación y geometría de nuestros elementos, mucho más fácilmente y más ordenadamente. Entonces de esto se trata Project Explorer, que nosotros podamos, como su nombre lo dice, explorar nuestro proyecto mucho más fácilmente, desde la forma más general hasta la forma más específica y poder tener, digamos que, eh, una especificidad mayor, poder determinar dónde tenemos o dónde necesitamos cambios para nuestros proyectos o dónde podemos tener mejoras para nuestro proyecto en cuanto a rendimientos, calidades y demás. Bueno, esas son algunas de las mejoras que tenemos con esta herramienta. Ahora, tenemos otra, digamos que modalidad de trabajo, que esta funciona con lo que les comentaba hace un momento, la Autodesk Construction Cloud, y se llaman los Data Shortcuts. ¿Qué son los Data Shortcuts? Es la herramienta de Civil 3D que me permite conectarme colaborativamente para trabajar colaborativamente en un proyecto. Los Data Shortcuts me permiten publicar información, ya sea en un servidor local, puede ser, o en un servidor en nube, como lo es la Autodesk Construction Cloud. Entonces, normalmente las empresas, digamos que ya la gran mayoría están montadas en la Autodesk Construction Cloud, nosotros podemos publicar información en este repositorio. ¿Y esto para qué? Resulta que en este tipo de empresas, constructoras y demás, no montemos, no, digamos que no nos imaginemos únicamente las empresas que desarrollan vías y demás, sino en cualquier tipo de empresa que diseñe o construya. Normalmente tienen un departamento de dibujo, un departamento de modelado y un departamento de ingeniería. Entonces los ingenieros normalmente le solicitan a los modeladores o los dibujantes que generen diferentes tipos de elementos, modelos y, bueno, y demás, todos los elementos de su proyecto. Mediante los data shortcuts, ellos pueden generar en Civil 3D las vías, los rellenos, las excavaciones que se necesitan para el proyecto y publicarlas para los dibujantes, por ejemplo. ¿El dibujante qué va a hacer? Descarga esta información en su archivo y comienza a generar el plano de esa excavación. Pongamos el ejemplo de una excavación. Entonces yo como modelador modelo la excavación, se la paso al dibujante para que el dibujante tenga la excavación. Perdón, ahí me están escuchando. Ok, bueno, es que se me apagó la pantalla del computador. Bueno, tengo aquí de apoyo el celular. Voy a hacerlo por el celular mientras tanto. Entonces, estamos en la pestaña que se llama Data Shortcut, ¿cierto?
Santi, se quedó congelada la imagen. Quedaste congelado. Ok, o sea, ahí no me escuchan, ¿cierto? Sí te escuchamos, pero tu pantalla quedó congelada. Ok, ok. Sí, o sea, estamos en la diapositiva límite de superficie para Data Shortcut, perdón, pero tú quedaste congelado como tal. Ahí quedó. Ok. Listo. Denme un momento, ya me vuelvo a unir. Qué pena con ustedes. Listo, creo que ya volví. ¿Me escuchan bien? Listo, listo. Muchas gracias. Qué pena con ustedes. Tuve una falla con el computador. No entiendo qué pasó, pero bueno, ya estamos acá. Entonces voy a retomar desde la diapositiva en la que estábamos. Listo, muchas gracias a todos por la confirmación. Voy a volver aquí a presentar y vamos en la de Data Shortcuts. Voy a presentar desde acá. Listo. Entonces, bueno, como les venía comentando, los data shortcuts nos van a permitir que nosotros nos podamos conectar más fácilmente con nuestros equipos de trabajo. Entonces, les estaba colocando el ejemplo en el que yo soy el modelador, le paso esto
modelo a mi dibujante y mi dibujante comienza a generar el plano a partir de esa información que yo previamente le pasé. Pero resulta que si yo necesito generar un cambio porque necesito agrandar la excavación o necesito reducir la excavación, pues anteriormente yo tenía que decirle a él que iba a haber unos cambios, tengo que pasarle esto por USB o por un servidor o por el correo. Esto no es eficiente. Los data shortcuts que nos permiten que nosotros actualicemos la información en tiempo real. Como les digo, ya sea en un servidor local o en un servidor en nube como lo es el de la Autodesk Construction Cloud. Entonces, si yo genero un cambio en esta excavación, guardo cambios y subo esos cambios, a mi dibujante automáticamente le va a aparecer un mensaje en la parte inferior derecha que le va a indicar, esta superficie ha sufrido cambios por una nueva versión. ¿Desea actualizar? Sí, automáticamente me va a generar una actualización de todas las excavaciones, rellenos, vías y bueno, todos los elementos que yo genere y diseñe dentro de Civil 3D. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que nosotros vamos a tener con respecto al manejo de información mediante los data shortcuts. Colocar aquí nuevamente la vista de puntero. ¿Qué otras mejoras vienen, digamos que acompañadas a esto? Bueno, inicialmente, no solo nosotros vamos a percibir mejoras en cuanto a la comunicación con nuestros equipos de trabajo, sino también con el rendimiento de las superficies. Normalmente dentro de Civil 3D existe una herramienta que se llama reconstrucción de superficies y esto simplemente se utiliza para actualizar una superficie. Volviendo al ejemplo, el ejemplo que tenemos en pantalla es un terreno natural. Ahora resulta que yo le hice una excavación para generar una vía tal cual como se ve en pantalla, reconstruyo esa superficie. Generé otro cambio porque resulta que en una de las partes de esta vía necesitaba hacer más excavación o más relleno, reconstruyo la vía. Entonces esa reconstrucción de la vía muchas veces nos tomaba muchos minutos al día, mientras que Civil 3D comenzaba a recargar la información. Con las nuevas mejoras de rendimiento para las superficies que Civil 3D ha mejorado mediante Autodesk, esta reconstrucción de superficies ahora es hasta 3 veces más rápida. Es decir, que si yo antes me demoraba normalmente una actualización o una mejora de estas superficies, una reconstrucción de superficies, se demora aproximadamente unos 30 segundos, dependiendo del tamaño del archivo o del elemento. Puede ser más, como puede ser menos. Pongamos 30 segundos. Ahora ya no se va a demorar 30 segundos, sino que se va a demorar 10 segundos en esa reconstrucción de las superficies. Y esto va a contar porque si yo realizo reconstrucciones de superficies 30, 40, 50 veces en un solo día, actualizando mucha información, pues esto me va a repercutir eficientemente en nuestros tiempos de proyecto. Entonces vamos a poder reducir, digamos que esos tiempos mediante las mejoras de rendimiento que Autodesk ha permitido para Civil 3D. Otra de las mejoras, que esta es una mejora que ha caído muy bien ya desde hace un par de años para el público en general, es Dynamo. ¿Dynamo qué es? Dynamo es un complemento que nos sirve ya sea para Civil 3D o para Revit, que Revit es otra herramienta de modelamiento, está ya enfocada a otro tipo de proyectos del que próximamente vamos a tener un webinar. Este módulo de Dynamo está habilitado para estas dos herramientas, para Civil y para Revit. Hablando aquí puntualmente para Civil 3D, con esta herramienta de automatización nosotros podemos generar cualquier tipo de desarrollo. Como ustedes bien nos sabrán, es una herramienta de programación y con la programación nosotros podemos desarrollar cualquier automatización dentro de nuestros flujos de trabajo. Ahora, ¿qué ha hecho Autodesk? Ha permitido que nosotros tengamos unas mejoras con respecto a los proyectos que se manejan en Civil 3D. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a tener una mejor eficiencia para el desarrollo de nodos, de cuencas, de vías que anteriormente no se tenía. Entonces, vamos aquí a percibir con unos kits de herramientas que se han incorporado con la nueva versión 2026, herramientas que nos van a permitir desarrollar más fácilmente estas automatizaciones, como lo estamos viendo allí en el video, y vamos a poder cambiar más fácilmente este ejemplo que estamos viendo acá, que simplemente es un peralte o digamos que un complemento de la vía. Esto, si se hiciera de forma manual, no es difícil, pero nos va a tomar un poco más de tiempo cambiar la geometría, correrlo para la izquierda, para la derecha, cambiar la pendiente de este, va a tomar un poco más de tiempo. Si nosotros generamos automatizaciones o desarrollos con Dynamo, lo vamos a poder hacer mucho más rápidamente, tal cual como se ve en el video. Vamos a poder generar esos cambios de forma muy precisa y pues bueno, aquí lo principal es que vamos a tener automatización en el desarrollo de nuestros proyectos. Entonces, esta es alguna de las mejoras que vamos a tener
para Dynamo, que es el complemento. Recuerden, Dynamo es un complemento y viene por defecto con Civil 3D, ya sea dentro de Civil o dentro de la AS Collection. Como muchos de ustedes sabrán, la AS Collection es una suite de herramientas que está enfocada para toda la parte de arquitectura, ingeniería y construcción. Entonces, Civil 3D viene amarrado a, perdón, Dynamo viene amarrado a Civil 3D o a Revit. Viene por defecto con cualquiera de estas dos herramientas. Otra de las ventajas que vamos a tener, ya esto a nivel de colaboración, de trabajo en equipo, es el My Insights. My Insight nos va a permitir tener, digamos que una mejor percepción de lo que nosotros tenemos y de lo que nosotros trabajamos para nuestros proyectos. Básicamente, My Insights es un módulo personalizado que nos va a mostrar cómo nosotros manejamos la información y cómo estamos administrando nuestro producto. Y a partir de esto, él nos va a indicar algunas mejoras, algunos procesos para que nosotros demos unos mejores usos a la herramienta. Entonces, esto, digamos que está diseñado para ser, primero, informativo y segundo, para ser práctico, para que nosotros tengamos un uso más práctico de las herramientas, en este caso de Civil 3D, y esto por consiguiente, que nosotros seamos más eficientes en el manejo de esta herramienta. Entonces, básicamente, este MyInsight es como una especie de asistente que tiene inteligencia artificial que nos va a permitir que nosotros seamos más eficientes con el manejo de las herramientas y de la información que nosotros planteamos manejar. Te recuerden, esto es algo personalizado, él va a partir de la información que nosotros manejamos. No todos manejamos la misma información, no todas las empresas hacen el mismo tipo de proyectos, por ende, My Insights va a ser ese asistente personalizado para cada tipo de proceso, para cada tipo de proyecto y para cada tipo de empresa. Bueno, esta es una de las últimas herramientas o novedades que tenemos y es la herramienta de transformación de coordenadas. No por ser la última es la menos importante, de hecho es una de las herramientas más importantes. ¿Y esto por qué? Resulta que acá en Colombia, pues como ustedes ya lo sabrán, tenemos un sistema de coordenadas preestablecido para nuestros proyectos. Este sistema de coordenadas es conocido como Magna Sirgas. Pero resulta que este sistema de coordenadas no es compatible con Latinoamérica. Digamos que en otros países de Latinoamérica, si yo trabajo en Colombia y estoy trabajando para Ecuador, por ejemplo, o para Centroamérica, pues allí no utilizan Magnasirgas, utilizan otros sistemas de coordenadas que son un poco más globales, como por ejemplo son el DATUM. Entonces, tenemos dentro de Civil 3D una herramienta que se llama el transformador de coordenadas, que nos va a permitir que nosotros, sin hacer mucho esfuerzo, porque normalmente estas coordenadas son una gran cantidad de puntos de información que yo debo pasar de un sistema a otro. Entonces, tenemos una herramienta que nos va a permitir pasar esas coordenadas, volviendo al ejemplo, suponiendo que yo pertenezco a una empresa colombiana y estamos trabajando en conjunto con una empresa ecuatoriana, por hacer un ejemplo, pues yo estoy trabajando en Magna Sirgas, pero es que a ellos no les sirve la información en esas coordenadas. Necesito dárselas en otro sistema de coordenadas. Entonces, esta herramienta me va a permitir pasar esta información rápidamente. Simplemente selecciono el sistema de procedencia que ya viene configurado con nuestro dibujo, selecciono el sistema al cual quiero hacer la transformación, posteriormente selecciono la información que quiero traspasar y automáticamente él me va a hacer esta corrección de coordenadas pasándomelas de un sistema a otro. Sin mucho tiempo vamos a poder pasar una gran cantidad de información. Pueden ser 500 puntos, como pueden ser 5.000 puntos, como pueden ser 50.000 puntos de información que nosotros necesitamos pasar. Entonces, todo esto va a depender de la eficiencia que nosotros tengamos y esta herramienta de transformación de coordenadas nos va a permitir mejorar, digamos que la interpolación o el cambio que nosotros vamos a tener de un sistema a otro. Entonces, para esto está pensada esta herramienta de coordenadas, de cambio de coordenadas o transformación de coordenadas de Civil 3D en su versión 2026. No sé si tengamos alguna pregunta, alguna duda. Ya aquí les abro el micrófono, les abro el espacio. Si nos quedó alguna duda, alguna inquietud, si queremos de pronto saber algo más sobre Civil 3D o sobre su versión 2026. Soy todo oídos. Si quieren abrir el micrófono, no duden en hacerlo, no hay ningún inconveniente. Podemos abrir el micrófono y preguntar. O si queremos hacerlo por chat, tampoco hay ningún problema.
Bueno, creo que no tenemos dudas o inquietudes. Esto normalmente significa una de dos, o no se entendió nada o se entendió todo. Espero se haya entendido el mensaje, que es Civil 3D, hacia dónde van las mejoras, que como se pueden dar cuenta, muchas de estas mejoras van enfocadas hacia la conectividad y hacia el trabajo colaborativo con diferentes equipos de trabajo y con varias personas de trabajo. Digamos que hacia allá es donde va orientada no solo Autodesk, sino la industria de la construcción. Poder tener, digamos que, mucho mejor desarrollada esa comunicación, digamos que esa transferencia de información entre las diferentes áreas y equipos de trabajo. Bueno, creo que no, creo que no tenemos dudas, inquietudes o preguntas. Bueno, por mi parte no es más, era la información que queríamos transmitir el día de hoy. La idea era que ustedes entendieran someramente y fácilmente de qué se trataba esto. No queríamos hacer algo tan técnico, sino algo un poco más interactivo, que ustedes pudieran ver las facilidades de la herramienta con unos videos y demás. Cualquier duda o inquietud, para los que ya me conocen ya saben cómo contactarme. Para los que no, les voy a dejar mi correo en el chat y pueden escribirme ahí si necesitan alguna reunión aparte, si necesitan tener en algún acompañamiento con algún cliente, lo podemos hacer. Yo soy la persona que se encarga de eso, darles ese acompañamiento para explicarles a las diferentes empresas o a las diferentes personas qué herramienta es la que más les hace sentido. Entonces no duden en contactarme. Bueno, no siendo más, esto pues es todo por el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, que tengan un excelente resto de día. Para los que están en Bogotá, pues bueno, pasar aquí la lluvia y el frío, pues trabajando, ¿no? Trabajando fuertemente. Muy buen día para todos, espero se encuentren muy bien y nos vemos en una siguiente oportunidad. No duden en seguirnos en nuestras redes sociales y muy prontamente les llegará la grabación del video que tuvimos hoy para que puedan repasarlo o enviárselo a sus clientes y usuarios finales. Muy buen día para todos, que estén muy bien. Listo, Nancy. Muchas gracias, buen día. Vale, Daniela, muchísimas gracias. Gracias por siempre estar en estos eventos y en estas actividades. Listo, Juan, no hay de qué, para eso estamos. Listo, gracias, Dani. Buen día para todos, que estén muy bien.